Era 1962 y el mundo estaba perdiendo la cabeza. No de manera figurada. Literalmente. Los periódicos amanecían con titulares sobre cohetes, sobre satélites, sobre la posibilidad real de que un ser humano pisara la luna antes de que terminara la década. Los niños dibujaban naves espaciales en sus cuadernos. Los ingenieros soñaban despiertos con reactores atómicos del tamaño de una maleta. Y los diseñadores de automóviles, esos hombres de corbata y reglate que pasaban sus días entre maquetas de arcilla y hojas de cálculo, empezaban a hacerse una pregunta que nadie antes había formulado con tanta seriedad. ¿Y si el automóvil dejara de parecerse a un automóvil? En Detroit, en los laboratorios de Ford, esa pregunta no se quedó en el aire. Alguien la atrapó, la llevó a una sala de conferencias y la convirtió en un proyecto. Un proyecto que no tenía precedente, que no seguía ningún manual, y que desde el primer boceto dejó claro que no estaba pensado para circular por ninguna carretera conocida. Estaba pensado para el futuro. Para un futuro que, en ese momento, nadie sabía exactamente cómo sería, pero que todos querían alcanzar cuanto antes. El resultado de ese proyecto se llamó Seattle IT-21. Y cuando lo ves por primera vez, aunque sea en una fotografía en blanco y negro, aunque sea un modelo a escala sobre una vitrina de museo, algo en tu cabeza se detiene. No es un auto. O sí lo es, pero de una manera que desafía todo lo que crees saber sobre lo que debe ser un auto. Es largo como una limusina de película, bajo como un felino a punto de saltar, y tiene una presencia que no se explica fácilmente con palabras. Hay algo en sus líneas que parece calculado no para verse bien en 1962, sino para verse inevitable en 2025. Ford lo presentó en la Exposición Mundial de Seattle, la Century 21 Exposition, una feria donde la humanidad se reunió para celebrarse a sí misma y para imaginar. Con una ingenuidad que hoy resulta casi conmovedora, como sería el mundo del siglo XXI. Había pabellones dedicados a la energía atómica, a los viajes espaciales, a la medicina del futuro. Y en medio de todo eso, Ford llegó con este monstruo elegante de 6 ruedas y le dijo al mundo, esto es lo que viene. Nadie supo bien qué responder. Porque el Seattle IT-21 no era solamente un auto raro. Era una declaración. Era Ford diciéndole al planeta entero que las reglas del diseño automotriz no eran reglas en absoluto, sino sugerencias. Y que ellos, en ese momento, habían decidido ignorarlas todas. En los próximos minutos vamos a recorrer cada centímetro de este automóvil imposible. Vamos a entender por qué tenía 6 ruedas cuando todos los demás tenían 4. Por qué su motor podía intercambiarse como si fuera una batería de juguete. Por qué sus ingenieros hablaban, con total seriedad, de reactores nucleares bajo el cofre. Y por qué, a pesar de todo eso, de toda esa genialidad concentrada en un solo objeto, el Seattle IT-21 nunca llegó a producción. Nunca hubo uno de verdad. Solo un modelo. Una maqueta a escala. Un sueño de arcilla y aluminio que hoy descansa en algún rincón de museo, esperando que alguien se detenga el tiempo suficiente para entender lo que está mirando. Esta es la historia del auto más raro que Ford haya diseñado jamás. Para entender el Seattle IT-21 hay que entender el año en que nació. 1962 no era un año cualquiera. Era un año en que el futuro se sentía físico, tangible, casi al alcance de la mano. Apenas unos meses antes, John Glenn había orbitado la Tierra 3 veces en una cápsula del tamaño de un armario, y cuando aterrizó, medio país salió a la calle a celebrarlo como si hubiera ganado una guerra. La NASA gastaba dinero a una velocidad que mareaba. Los ingenieros eran los nuevos héroes. Y la palabra nuclear no daba miedo, daba esperanza. En ese contexto, la Exposición Mundial de Seattle fue algo más que una feria. Fue una promesa colectiva. Una ciudad entera transformada en escenario para exhibir lo que la humanidad era capaz de imaginar. La Space Needle, esa torre que hoy parece un símbolo retro pero que en su momento fue una declaración de intenciones arquitectónicas, se construyó específicamente para la ocasión. Y alrededor de ella, pabellones de ciencia, tecnología, alimentación del futuro, transporte del mañana. Ford eligió ese escenario con cuidado. No llegó con un auto de producción mejorado ni con un concepto tímido y conservador. Llegó con el Seattle IT-21, y lo hizo con la actitud de alguien que no pide permiso. El mensaje era claro, si el mundo va a hablar del futuro, Ford va a definir cómo se ve ese futuro sobre 4 ruedas. O en este caso, sobre 6. Porque lo primero que golpea cuando te acercas al Seattle IT-21 es precisamente eso.
Las ruedas. 6 ruedas distribuidas de una manera que no habías visto antes y que tardarías años en volver a ver. 4 en la parte delantera, 2 en la trasera. No era un capricho estético. Era una decisión de ingeniería con una lógica detrás que, si te detienes a pensarla, tiene un sentido sorprendente. Los diseñadores de Ford argumentaban que esta configuración mejoraba la tracción, la estabilidad en curvas y la capacidad de frenado. Distribuir el peso de manera diferente, repartir la carga entre más puntos de contacto con el suelo, reducir la presión en cada neumático individual. En teoría, un auto así podría manejar mejor en condiciones difíciles, responder con más precisión a los comandos del conductor y absorber los impactos de la carretera de una forma más eficiente. Lo curioso es que esta idea no murió con el Seattle T21. Más de una década después, en 1975, un equipo de Fórmula 1 llamado Tyrrell lanzó al mundo el P34. Un monoplaza de 6 ruedas que compitió en el campeonato mundial y que ganó un gran premio. La configuración era casi idéntica a la que Ford había bocetado en una sala de diseño 13 años antes. Nadie habló de coincidencia. Nadie tuvo que hacerlo. Pero las ruedas eran solo el principio. El Seattle T21 medía casi 6 metros de largo. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que muchas limusinas de lujo actuales. Era bajo, aerodinámico, con líneas que fluían desde el morro hasta la cola sin interrupciones bruscas. Visto de perfil parecía un animal preparado para correr. Visto de frente parecía algo que no debería existir en una carretera de 1962. Ni en una de 2025, honestamente. Y entonces estaba la parte delantera. Esa parte delantera que cambiaba todo. Porque en el Seattle T21, el morro no era fijo. Era desmontable. Podía separarlo del resto del auto como si fuera una pieza de un rompecabezas gigante. Y eso no era un detalle menor. Era el corazón de toda la filosofía de este automóvil. Ford había imaginado un futuro donde no comprabas un motor. Comprabas un auto, y luego elegías el motor según lo que necesitaras ese día. Un concepto tan radical que tardó décadas en empezar a tener sentido para el resto de la industria. El motor intercambiable era la idea más atrevida del Seattle T21 y también la más difícil de imaginar en la práctica. Piénsalo así. Te despiertas un martes por la mañana y necesitas ir al trabajo. Distancia corta, tráfico lento, nada especial. Para eso, el Seattle T21 tenía una unidad de potencia compacta, eficiente, tranquila. Algo razonable para el uso urbano de todos los días. 60 caballos de fuerza, consumo moderado, sin complicaciones. Pero llega el fin de semana y decides cruzar el país. De costa a costa, miles de kilómetros, carreteras abiertas. Entonces vas a tu taller, o a lo que Ford imaginaba como una especie de estación de intercambio de motores, y cambias la unidad compacta por el módulo transcontinental. 400 caballos de fuerza. Potencia de sobra para cualquier aventura. Y cuando terminas el viaje, lo devuelves y recuperas el módulo urbano. Era, en esencia, el concepto de la suscripción de servicios aplicado al automóvil. 60 años antes de que alguien en Silicon Valley lo pusiera en una presentación con tipografía sans serif y lo llamara disruptivo. Pero Ford no se detuvo ahí. ¿Por qué si ya estaban imaginando motores intercambiables, por qué no imaginar qué tipo de motores podrían intercambiarse? Y fue en ese punto donde los ingenieros cruzaron la línea entre la ingeniería y la ciencia ficción. Empezaron a hablar de reactores nucleares. No como una broma. No como una metáfora. Como una posibilidad real que merecía ser explorada con seriedad. La lógica era impecable dentro del contexto de la época. Si los submarinos militares ya funcionaban con reactores nucleares, si las plantas de energía ya usaban fisión para iluminar ciudades enteras, ¿por qué no un automóvil? Un reactor suficientemente miniaturizado podría proporcionar energía prácticamente ilimitada. Sin combustible que recargar. Sin emisiones convencionales. Sin dependencia del petróleo. El problema, claro, era que miniaturizar un reactor nuclear hasta el tamaño de un motor de auto era un desafío de proporciones casi cómicas. Y luego estaba el pequeño asunto de la radiación. Y del blindaje. Y de qué pasaba exactamente si ese auto tenía un accidente en medio de una autopista concurrida. Ford sabía que el reactor nuclear era una fantasía. Pero lo incluía en la conversación porque 1962 era el tipo de año en que las fantasías se tomaban en serio.
Y porque la fantasía, en este caso, tenía una función. Decirle al mundo que el Seat T21 no era un auto del presente disfrazado de futuro. Era un ejercicio genuino de imaginación sin restricciones. Lo que sí tenía más sustento era la idea de las celdas de combustible. Ford exploró esta posibilidad con mayor profundidad y hoy, décadas después, las celdas de combustible de hidrógeno son una tecnología real que varios fabricantes están llevando al mercado. Toyota, Honda, Hyundai. Todos ellos, en cierta manera, siguiendo un camino que Ford empezó a trazar en una sala de diseño de los años 60. Y luego estaba la dirección. Ford la llamó dirección de punta de dedo. Fingertip Steering. La idea era crear un sistema tan preciso, tan sensible, tan perfectamente calibrado, que conducir el Seat T21 fuera tan intuitivo como pasar el dedo por una pantalla táctil. Una promesa que en 1962 sonaba poética porque nadie sabía todavía lo que era una pantalla táctil, pero que hoy suena casi profética. Los ingenieros prometían que este sistema ofrecería una precisión absoluta a cualquier velocidad. Lo que no explicaban con tanta claridad era cómo funcionaría exactamente, ni qué pasaba si algo fallaba. Pero eso era parte del encanto del Seat T21. No era un manual de instrucciones. Era una visión. Si el exterior del Seat T21 era una declaración de guerra contra las convenciones del diseño automotriz, el interior era algo todavía más perturbador. Perturbador en el buen sentido. En el sentido de que al entrar a esa cabina, un conductor de 1962 habría sentido exactamente lo que siente alguien hoy al entrar a una nave espacial de película. Desorientación primero. Fascinación inmediatamente después. Lo primero que desaparecía era el tablero tradicional. Fuera los relojes analógicos. Fuera las agujas que temblaban sobre esferas numeradas. En su lugar, Ford había imaginado algo que llamaban computadora de programación de viaje. Una pantalla enorme, central, dominante, que concentraba toda la información que un conductor podía necesitar en un solo lugar. Rendimiento del motor. Condiciones climáticas en tiempo real. Ubicación exacta del vehículo sobre un mapa en movimiento. Tiempo estimado de llegada al destino. En 1962, cuando las computadoras ocupaban habitaciones enteras y funcionaban con tarjetas perforadas, este sistema era tan improbable como un reactor nuclear bajo el cofre. Pero la idea estaba ahí, completamente formulada, esperando que la tecnología alcanzara la imaginación. Y lo hizo. Tardó 4 décadas, pero lo hizo. Hoy llamamos a eso GPS. Lo llamamos sistema de infoentretenimiento. Lo llevamos en el bolsillo en un teléfono que pesa menos de 200 gramos. Ford lo imaginó primero. Las ventanas también merecen su propio momento de atención. No eran ventanas ordinarias. Eran ventanas tipo persiana, con lamas que abrían y cerraban como las persianas venecianas de una oficina. Ford argumentaba que este diseño reducía el ruido exterior y mejoraba la ventilación sin comprometer la aerodinámica. Era una solución elegante para un problema real. Si funcionaba o no en la práctica era, nuevamente, un detalle secundario. Además de las persianas, el Seat T21 contaba con vidrios de densidad variable. Una tecnología que permitía oscurecer el cristal según la intensidad de la luz exterior, bloqueando el deslumbramiento del sol y manteniendo la temperatura interior más estable. Hoy existe algo similar en algunos aviones de primera clase y en edificios de arquitectura avanzada. En 1962 era pura ciencia ficción. Ford la puso en un auto de cualquier manera. Y luego estaban los asientos. O más exactamente, la ausencia de ajuste en los asientos. En el Seat T21, los asientos no se movían. Estaban fijos. Soldados a su posición de manera permanente. Si eras alto, si eras bajo, si tenías los brazos largos o las piernas cortas, el asiento no se adaptaba a ti. Eras tú quien te adaptabas al asiento. Excepto que Ford había encontrado una solución para eso. Una solución tan extraña que cuesta trabajo creer que alguien la propuso con seriedad. En lugar de mover el asiento, el piso se movía. Los pedales se acercaban o alejaban mediante un sistema que desplazaba el suelo de la cabina, ajustando la distancia entre el conductor y los controles sin alterar la posición del asiento en sí. Era una idea que sonaba a broma pero que tenía una lógica de diseño detrás. Si el asiento es fijo, puedes optimizar mejor su estructura para la seguridad y el confort. Si los pedales se mueven en lugar del asiento,
reduces los mecanismos de deslizamiento bajo el conductor. En teoría, todo tenía sentido. En la práctica, habría sido una pesadilla de mantenimiento. Pero en 1962, en una maqueta de arcilla, funcionaba perfectamente. Hay una pregunta que flota sobre todo esto desde el principio y que ya es hora de responder con honestidad. ¿Por qué? ¿Por qué Ford invirtió tiempo, dinero, talento y energía en diseñar un auto que nunca iba a fabricar? ¿Por qué reunir a un equipo de ingenieros y diseñadores de primer nivel para crear algo que terminaría siendo una maqueta a escala en una vitrina de exposición? ¿Qué sentido tiene soñar con reactores nucleares y pisos móviles si al final del día no vas a producir ni una sola unidad? La respuesta oficial de Ford era elegante y bastante vaga. Explorar las posibilidades del diseño y la ingeniería automotriz del futuro. Darle a los diseñadores libertad creativa para ver hasta dónde podía llegar la imaginación. Una respuesta que suena bien en un comunicado de prensa pero que no termina de explicar la escala del proyecto ni la seriedad con que se abordaron algunas de sus ideas más descabelladas. La respuesta real es más interesante. Ford entendía algo que muchas empresas de su tamaño tardaron décadas en aprender. Que la innovación no siempre llega en línea recta. Que a veces necesitas ir mucho más allá de lo posible para encontrar lo que es probable. Que si le dices a un ingeniero que diseñe el mejor auto que pueda producirse hoy, te dará un auto muy bueno. Pero si le dices que diseñe el mejor auto que pueda existir en 40 años, sin ninguna restricción, sin ningún límite de presupuesto ni de tecnología, entonces algo diferente ocurre en su cabeza. Las ideas se liberan. Los límites se disuelven. Y en ese espacio sin fronteras, aparecen conceptos que de otra manera nunca habrían surgido. El Seattle T21 era ese experimento. Un laboratorio de ideas con carrocería. Un lugar donde Ford podía probar qué pasaba cuando la imaginación no tenía que rendirle cuentas a la cadena de producción. Y funcionó. No de la manera obvia. No fabricando el auto, sino sembrando ideas que germinaron lentamente durante décadas. El tren motriz modular reapareció en las discusiones sobre vehículos eléctricos y su arquitectura de baterías intercambiables. La navegación digital integrada se convirtió en el estándar de cualquier auto moderno. Los vidrios de densidad variable son hoy una característica real en vehículos de lujo. Las celdas de combustible dejaron de ser ciencia ficción y se convirtieron en tecnología de mercado. Cada una de esas ideas vivió primero en el Seattle T21. En una maqueta de arcilla de 3/8 de escala que Ford presentó en una feria mundial de 1962 y que la mayoría de la gente que pasó frente a ella ese día no supo exactamente qué estaba mirando. Pero hay algo más que hace especial a este auto, algo que va más allá de sus especificaciones técnicas o de las ideas que sembró para el futuro. Algo que tiene que ver con el momento exacto en que fue creado y con lo que ese momento representaba para la humanidad entera. 1962 era un año en que el futuro todavía se sentía como una promesa. No como una amenaza, no como una incertidumbre, sino como algo que llegaría y que sería mejor que el presente. La gente creía en la ciencia con una fe casi religiosa. Creía que la tecnología resolvería los problemas del mundo. Creía que en el año 2000, o quizás antes, los autos volarían y los reactores nucleares serían tan comunes como los enchufes de pared. El Seattle T21 nació de esa fe. Y eso lo convierte en algo más que un auto raro. Lo convierte en un documento histórico. En una cápsula del tiempo que guarda, mejor que cualquier libro o película, lo que sentía la humanidad en ese instante preciso. Ford no estaba solo en esa obsesión con el futuro. En 1967, 5 años después de presentar el Seattle T21 al mundo, la empresa lanzó un cortometraje que hoy resulta tan fascinante como el auto que lo inspiró. Se llamaba 1999 AD, y fue producido por la corporación Philco Ford, una fusión que había nacido cuando Ford compró Philco a principios de esa misma década. Philco no era una empresa cualquiera. Llevaba años suministrando radios para autos Ford, y después de la adquisición se convirtió en el brazo tecnológico del gigante automotriz. Electrónica de consumo, sistemas informáticos, proyectos de defensa. Philco tenía dedos en muchos pasteles, y cuando Ford quiso imaginar el hogar del futuro, fue natural que Philco pusiera la tecnología y Ford pusiera el nombre. El cortometraje presentaba a una familia típica estadounidense viviendo en 1999. 32 años en el futuro desde la perspectiva de quienes lo filmaron.
Y el narrador de esa visión era un presentador de televisión de 34 años llamado Wink Martindale, que décadas después se haría famoso conduciendo concursos. Pero que en ese momento era simplemente una cara conocida de la televisión local. Lo que mostraba 1999 AD era sorprendente. Una computadora central controlaba la rutina de toda la familia. Las compras se hacían desde casa a través de una pantalla. Los documentos se transmitían electrónicamente. La información viajaba a través de cables hacia dispositivos domésticos. Todo gestionado, todo automatizado, todo conectado. Era Internet. Era el comercio electrónico. Era el hogar inteligente. En 1967. Y lo más curioso de todo es que los productos que aparecían en ese hogar del futuro imaginado no eran inventados de la nada. Se parecían mucho a lo que Philco ya estaba fabricando o desarrollando. Era una visión del futuro construida sobre el presente, extrapolada hacia adelante con una lógica que mezclaba lo posible con lo deseable. Igual que el Seattle IT-21. Hay un patrón en todo esto que resulta imposible ignorar. Ford, en los años 60, tenía una manera de pensar sobre el futuro que era sistemáticamente más ambiciosa que la de sus competidores. No se contentaban con mejorar lo que ya existía. Querían imaginar lo que todavía no existía y trabajar hacia atrás desde ahí para ver qué era alcanzable. Es un método que hoy llamamos diseño especulativo. Que los consultores de innovación cobran fortunas por aplicar en talleres de 2 días con post-its de colores. Que las universidades más prestigiosas del mundo enseñan como una disciplina académica seria. Ford lo hacía instintivamente en 1962 porque no tenía otro nombre para lo que estaba haciendo. Solo sabía que el futuro no iba a llegar solo. Que alguien tenía que imaginarlo primero.